Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a ver el problema número 4. El problema número 4 tiene que ver con el sistema LIFO. Su acrónimo en inglés es Last In, First Out, último en entrar, primero en salir. También conocido como FILO, que es la sigla de First In, Last Out, primero en entrar, último en salir. ¿Esto qué quiere decir? Que el primero que entra, a diferencia del FIFO, va a ser el último que sale. Aquí en la imagen podemos ver la analogía de los dos sistemas. En el FIFO, como lo veíamos en el problema número 3, el primero que entra, que es el de color rosa, pasa el proceso y es el primero que sale. En el LIFO no va a ser así. En el LIFO, el último que entra, que en este caso fue el amarillo, va a ser el primero que sale. Posteriormente el verde y por último va a ser el primero que entró, va a ser el último en salir. Por eso a esta topología se le conoce como LIFO. Last in, first out, último en entrar, primero en salir. Y pues bien, vamos a hacer ahora un control de 3 motores en secuencia forzada en el sistema LIFO. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Que al pulsar el botón de arranque 1 se habilita la bobina del contactor 1 y a su vez sus contactos cambian de estado para preparar la entrada del siguiente motor. Se oprime el pulsador número 2 de arranque, se habilita la bobina del contactor número 2 y se prepara para la entrada para que se habilite el motor 3. Se oprime el botón de arranque 3, en ese momento los contactos de la bobina 3 cambian de estado y arranca el motor 3. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta primera opción vamos a arrancar el primer motor y vamos a habilitar para que entre el segundo motor y vamos a habilitar para que entre el tercer motor. Es decir, como lo hacíamos con el FIFO, es la misma secuencia de arranque. El truco aquí o las condiciones se van a hacer presentes cuando se detengan los motores. Es decir, si consideramos que no trabaja el motor 1, no puede trabajar el motor 2. Si no trabaja el motor 2, no puede trabajar el motor 3. Estas son las primeras 3 consideraciones que debemos de tener en cuenta. Posteriormente, si no se detiene el motor 3, no se puede detener el motor 2. Y si no se detiene el motor 2, no se puede detener el motor 1. Al oprimir el botón de paro 1, se detiene el motor 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el primero que entre, en la primera condición, va a ser el último en salir. Pues bien, vamos a empezar con este problema. Vamos a abrir Automation. Está abriendo Automation y vamos a generar nuestro diagrama. Pues bien, ya abrió aquí. Vamos a visualización, propiedades del documento. Vamos a cambiarla al B para que esté un poco más grande la hoja. Aquí ya está un poco más grande la hoja. Y vamos a empezar a agregar nuestro diagrama de potencia. Vamos a empezar con nuestras fuentes de alimentación, que en este caso van a ser las siguientes. Vamos a armar el diagrama de potencia, línea 1, línea 2, línea 3. Vamos a poner nuestros fusibles.
Después nuestros contactos normalmente abiertos. Y ahora en componentes de salida yo requiero de FR1 de protecciones termomagnéticas, FR1 FR1 FR1. Posteriormente mi motor eléctrico CDM1 entonces ya tenemos todos los elementos para mi diagrama de potencia. Aquí hay que cambiarla a FR2, 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 FR3, vamos a conectar las líneas. Conectamos las líneas para alimentar cada uno de los motores. Conectamos el motor número 1, conectamos el motor número 2, motor número 3, pues bien, ya conectamos todo nuestro diagrama de potencia y ahora vamos a desarrollar nuestro diagrama de control. Vamos a acercarlo un poco para acá. Y en el diagrama de control básicamente lo que vamos a tener es de igual manera primero una alimentación. Vamos a alimentarlo con línea 1, y línea 2. Alimentar a nuestro diagrama con estos dos, recordando que necesitamos simular con un pulsador normalmente cerrado un botón de paro general, que es CB1. Posteriormente el FR1
para simular lo que es el efecto de la protección termomagnética. Posteriormente, un botón de arranque que se va a hacer LSB3. Aquí está. Y necesitamos un relé, una bobina. Esta bobina la vamos a llamar esta bobina la vamos a llamar KM1 para encender el motor número 1. Conectar aquí, vamos a conectar esto y vamos a conectar un dispositivo de señalización que se llame HL1. Y vamos a simularlo. Yo oprimo el botón. Vamos a detenerlo. Me hace falta enlazarlo con KM1. Le doy aquí enlazar, cierro y me pone este link arriba. KM1 enlazo, cierro, doble clic, KM1 enlazo, cierro. Y ahora sí vamos a simular y vemos cómo enciende el motor número 1. Bien, aquí pueden notar que necesito que dejarlo oprimido o dejarlo con el clic para que el motor esté funcionando. Cuando yo lo suelto con el mouse, el motor deja de funcionar. Para corregir ese efecto vamos a ocupar un contacto normalmente abierto, que es un contacto auxiliar del contactor, y vamos a unirlo con KM1 también. Selecciono KM1 y le doy la opción crear una asociación de lectura o de variable, cierro, vamos a simularlo otra vez, le doy clic y nada, basta con que le dé un clic, ya no es necesario que yo lo deje pegado. Ok, entonces vamos a arrancar los 3 motores, no sin antes poner un contacto auxiliar aquí, un dispositivo de señalización acá, que es HF1, que es la señalización. Este normalmente se ha abierto, y aquí está. Por cualquier cosa vamos a suponer que está funcionando, hay un cortocircuito. Ok, falta enlazarlo con KM1, le doy aquí enlazar. Está funcionando el motor, hay un desperfecto, entonces la protección térmica lo bota. Ok, ya ve. ¿Cuál es el error? Es con FR1. FR1. Ya tenía un pequeño error. Es FR1 aquí. No era KM1. Vamos a encenderlo, echarlo a andar. Está trabajando el motor. El dispositivo de señalización me lo menciona. Si hay un desperfecto en esta protección térmica, va a ser lo siguiente.
va a indicar que hay una falla. Pues bien, vamos a hacer que funcionen también los otros motores, y para eso también requerimos unos relés, el KM2 y el KM3. Así también algunos dispositivos de señalización, el HL2, HL3. Los vamos a conectar. Y de igual manera necesitamos algunos contactos e interruptores para simular CLFR2, la protección térmica, FR3, bajarlos un poquito. Vamos a conectar los dos aquí, recordando que no los puedo conectar hasta acá arriba porque este es el botón de paro general. Me sirve como seguridad para todos y cada uno de mis dispositivos que tenga conectados ahí. Se conecta un contacto de esta naturaleza y este contacto aquí. Entonces también requerimos de algunos dispositivos de señalización para el HF2 y el HF3. Los conectamos. Y los conectamos. Ahí está ahí. Y ahora requerimos conectar o arrancar los otros motores. Para eso vamos a ocupar unos interruptores para echar a andar este motor. Este sería el SB4 y el SB5. Y de aquí los voy a conectar aquí. Y aquí también. Vamos a poner a funcionar el KM2. Aquí es KM2. Vamos a enlazarlo, lo seleccionamos y enlazamos. Doble clic, seleccionamos, enlazamos. Doble clic, seleccionamos y enlazamos. Vamos con este, pero este va a ser el KM3. Seleccionamos y enlazamos.
seleccionamos y enlazamos, seleccionamos y enlazamos. Ok, vamos a ver cómo funciona todo esto. Enciende el motor 1, funciona. El motor número 2 no enciende. Y el motor número 3, vamos a ver. Y creo que aquí está un pequeño error. Debe ser normalmente cerrado. Usado normalmente cerrado. Aquí. El FR2. Y uno aquí. El FR3. Y también hay que enlazar a este con el FR2. Enlazamos y cerramos. Enlazamos y cerramos. Y aquí ya lo tenemos, el FR3. Ok, vamos a probar esto. Funciona motor 1, falla motor 2, falla motor 3, arranca el motor número 3 y arranca el motor número 2, pero debemos de ponerles un clavamiento. Vamos a ponerle sus contactos para enclavamiento. Este va a ser KM2. Y KM2, KM3. KM3. Seleccionamos y enlazamos. Bien, hasta este punto ya tengo trabajando a mis 3 motores. Están funcionando los 3. Pero ahora yo necesito, de acuerdo a lo que me dice el problema, dice: al pulsar el botón de arranque 1 se habilita el contactor 1, por lo que funciona el motor 1, pero dice prepara para la entrada del siguiente motor. Es decir que lo debemos de hacer como secuencia forzada. Es decir, para que sea una secuencia forzada, como lo vimos en el pasado, aquí tenemos que meter un contacto normalmente abierto de 1, esto lo voy a llamar KM1. Esto me va a servir para preparar la siguiente entrada. Cuando el motor 1 entre, prepara la entrada del segundo motor. Cuando el segundo motor entre, hay que preparar la entrada del tercer motor. Y vamos a meter un contacto normalmente abierto para que cuando entre el motor 2 este se cierre, y eso significa que el motor 2 va a preparar las condiciones para que el motor 3 entre. Vamos a simular esto hasta aquí.
inicio el motor 1, entonces se cierra el contacto, es decir, preparo para que entre el segundo motor. Se cierra el segundo motor, está trabajando y cierra el contacto para que entre a trabajar el tercer motor. Entonces ya tenemos esta primera parte, que arrancan y van preparando uno tras otro. Bien, ahora hace falta aquí hace falta un botón de paro para cada uno de los motores, y para tener un botón de paro vamos a meter un pulsador normalmente cerrado. Recuerden que los controles o botones de paro son contactos normalmente cerrados. SB 1, 2, 3, 4, este va a ser el 5. SB6 y SB7. Bien, vamos a simular esta parte. Arranco motor 1, arranco el motor 2, arranco el motor 3, para el motor 3, para el motor 2, para el motor 1. Si ustedes se dan cuenta, no puedo accionar ninguno, ni el motor 2 ni el motor 3, hasta que esté accionado el motor 1. A su vez no puedo accionar el motor 3 si no está activado el 2. Y aquí sí tenemos que restringir, porque aquí se para cualquiera de los motores. Sé que restringir el botón de paro para que cumpla con las condiciones que está marcando el problema. Dice, si no se detiene el motor, si no trabaja el motor 2, no puede trabajar el motor 3. Si no se detiene el motor 3, no se puede detener el 2. Si no se detiene el motor 2, no se puede detener el motor 1. Eso quiere decir que el que primero se tiene que detener es este. Actualmente cualquiera en cualquier momento se puede detener. Yo puedo detener este y hasta el último 3. Pero el problema dice que primero debe de ser el 3. Y para hacer eso necesitamos restringir el paro del motor 2. Y eso lo podemos hacer con un contacto normalmente abierto. ¿De quién? Pues de 3. Porque 3 le va a restringir la alimentación a ese contacto. Ok, y entonces este sería de KM3. Está enlazado. Bajarlo. Esto quiere decir que si no se detiene el motor número 3, no se puede detener el 2. Si no se detiene el motor número 2, no se puede detener el 1. Y entonces vamos a restringir el paro de este motor también con un contacto normalmente abierto de KM2. Lo enlazamos y cerramos. Como ustedes pueden ver, el FIFO restringe en la entrada y también en la salida de una u otra manera en el problema anterior. En el caso del LIFO, que es el que estamos viendo actualmente, la restricción está en los botones de paro.
Vamos a simularlo. Y vamos a encender el motor 1, motor 2, motor 3, que son las primeras tres condiciones que el problema me pide. Si consideramos que si no trabaja el motor 1 no puede trabajar el 2, si no trabaja el motor 2 no puede trabajar el 3. Es correcto, ya están funcionando. Recordemos que el primero que entró fue el motor 1, el segundo que entró fue el motor 2 y el tercero que entró fue el motor 3. El problema me dice que yo voy a hacer una secuencia LIFO, que el primero que entre va a ser el último en salir. Eso quiere decir que si este entró primero, va a ser el último en salir. Y para hacer eso nosotros restringimos en los botones de paro. Es decir, si yo quiero sacar el motor número 1, como le estoy dando clic, no sale ni el motor número 2. Dice que el último que entró es el primero en salir. Están funcionando los tres motores. Lo detengo y efectivamente el último en entrar es el primero que sale. Ahora yo quiero detener el motor 1, no se puede. El motor 2 sí se puede. Y por último el motor 1. Con esto se ve claramente que el último en entrar fue el primero en salir. Y con esto terminamos un problema más, que es la secuencia LIFO. Hasta el siguiente video.